Hola odontobloggers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con el doctor Oscar Vázquez, como ya les había dicho en todas mis redes sociales. ¡Bravo! Bienvenido. Gracias, Gracias, por fin, gracias. por fin se empataron nuestras agendas. Él es cirujano dentista y es especialista en patología y medicina bucal de la Ciudad de México y lo encuentran en Instagram como patologiabucal.nsc1. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Por fin, como dices, pudimos empatar las agendas. Este, y pues agradecido de que me tomes en cuenta para esta dinámica. Funcionó muy bien lo que se hizo el año pasado del podcast. Me Ujú. han contactado muchas personas que quieren estudiar y que tenían muchas dudas en cuanto a lo que implica la especialidad de patología bucal. Y ahora pues les voy a hablar un poquito más, pero ya de la práctica privada, ¿no? De lo que representa el patólogo bucal, en qué aspecto les podemos ayudar, cómo nos pueden contactar, ¿no? Porque creo que hay mucho detrás de esta especialidad que está poco conocido. Entonces, una vez que tengamos las bases, con gusto después haremos otra dinámica de tumores o lesiones propias ya de patología bucal. Sí, el podcast que hizo para Odontoblog el año pasado explicó de forma muy detallada, lo que es estudiar patología bucal y pues a todos les encantó. O sea, la verdad nos explicó como paso a paso qué hacen, exactamente qué hacen en la especialidad, en cada etapa y la verdad a todos les fascina porque es dar a conocer más la especialidad, como igual que este video, el hecho de que conozcan más estudiantes esa especialidad, en qué consiste exactamente y si les interesa. Y ahorita nos vas a hablar como de biopsias y de todo el proceso que lleva esto en patología bucal, también nos va a dar otra ventanita, o sea, otra puerta de conocimiento tanto para nosotros como odontólogos generales, para estudiantes, de lo que es la práctica y de lo que hace un patólogo bucal, ¿verdad? Exacto. Sí, ese es el objetivo, de que conozcan más a fondo qué hacemos, porque generalmente pues ubican al patólogo como el que solo ve al microscopio, ¿no? Y pues es uno de nuestros grandes referentes, el ver en el microscopio, pero no es un todo, sino que hacemos muchas más cosas, apoyamos en la consulta diaria, eh, entre muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, no nada más es ver al microscopio. Y Ok. eh, esta presentación va encaminada a eso, a que conozcan un poquito más de la labor del patólogo. Estamos eh, muy ocultos, creo, todavía, ¿no? A diferencia de un ortodoncista, de un implantólogo, en donde como que tenemos la noción más clara de su práctica privada, ¿no? Sin embargo, en el patólogo todavía quedan, creo yo, muchos baches. Sí, Entonces vamos muchas a tratar dudas. de cubrir toda esa parte. Me encanta el tema. Hasta para odontólogos generales, como que a veces nos quedamos, ¿qué nos puede ayudar en nuestro consultorio o cómo podemos hacer equipo con un patólogo bucal? Y esto nos... Exacto. Odontólogos generales, Ujú. especialistas de otras áreas y también médicos, porque nuestra área de patología y medicina bucal tiene mucho que ver con medicina. O sea, tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario. No vamos muy lejos. Ayer vi una paciente que requiere forzoso una interconsulta con reumatología, porque está desarrollando síndrome de Sjögren. Entonces, yo tengo que sugerir la interconsulta con reumatología para que le den tratamiento a su artritis reumatoide y posterior a eso retomar el caso para yo atender el posible síndrome de Sjögren. Entonces, Ok, también va enfocado para esta parte, ¿no? Los médicos que te siguen o que están en las redes sociales nos puedan ubicar un poco mejor. claro. Sí, que a fin de cuentas somos un equipo de áreas de la salud. Exacto, exacto, sí, porque yo siempre he dicho esto, al dentista históricamente nos ven como el que repara los dientes nada más, ¿no? Sin Sacamuelas. embargo, somos médicos encargados de todo un sistema, del sistema estomatognático, y pues la boca no está desconectada de todo el cuerpo, así que tenemos que participar activamente en la práctica médica también. Sí, claro. No, pues muy interesante. Vamos a empezar entonces con su presentación, doctor Oscar. Claro que sí. A ver, déjame compartir aquí.
Muy bien. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, ya me presentaste, ya muchos, gracias al podcast, ya me ubican. Mi nombre es Oscar Gerardo Vázquez Mar, soy egresado de la Facultad de Odontología y mi posgrado lo realicé ahí mismo en la unidad de posgrado, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, al patólogo generalmente nos tienen con una imagen medio friki, creo yo, o al menos así nos describen muchos de mis colegas. De hecho, nuestra especialidad va muy de la mano con la anatomía patológica, que es una especialidad médica. Y entre el gremio de patólogos se hacen estas bromas de que somos seres así medio extraños, que estamos en el fondo de un edificio al que no le da el sol, que somos medio frikis o en algunos casos hasta un tanto medio psicópatas, ¿no? El hecho de cargar pedazos o fragmentos de tejido de un ser vivo se hace medio extraño, ¿no? Entonces, sí, podemos ser un poco huraños tal vez, pero esta plática va encaminada para que nos conozcan mejor, conozcan nuestra práctica y pues se quiten tal vez esta imagen que tienen de manera general de un patólogo. Así que, bueno, ¿cuál es el rol del patólogo bucal en odontología? Clásicamente, como mencionábamos al principio, se cree que el patólogo se la va a pasar pues viendo en el microscopio. Y pues esto no es del todo cierto. Sí es una parte representativa, pero no es lo único que hacemos, ¿vale? ¿Cómo les podemos apoyar en su consulta? Pues orientándolos. Siempre es uno de los roles principales en los que podemos ayudar tanto a dentistas generales y a otros especialistas. Llámese de cualquier especialidad, ortodoncia, implanto, periodoncia. Trabajamos más cercanos con cirugía maxilofacial por el tipo de área, pero sin duda te puede llegar un caso a ti, colega ortodoncista, te puede llegar un caso a ti, colega odontopediatra, que requiera el apoyo y el trabajo en conjunto con un patólogo bucal. No porque les vayamos a resolver tal vez a la primera el caso, sino que nuestro enfoque como especialistas nos va a dar una mejor ruta de tratamiento, quizá una mejor ruta de abordaje. Por esta parte en donde nuestro enfoque es más especializado a esas patologías, ¿no? Entonces, yo seleccioné 3 rubros en donde creo que somos partícipes de manera activa en la práctica odontológica diaria, que es la realización de una historia clínica, la realización de biopsias y aparte el diagnóstico histopatológico. Ajá. ¿Por qué en la historia clínica? Porque muchas veces me ha tocado que me remiten algún caso y las preguntas que les realizan a los pacientes no es que estén mal, sino que no le dan el enfoque como se lo vamos a dar nosotros como patólogos. Entonces, es ahí donde podemos entrar y apoyar en tu consulta particular, ¿no? Siempre es importante que dentro de lo posible nosotros podamos ver al paciente directamente. A veces no se puede, pero la comunicación entre el referidor y el patólogo debe ser muy estrecha, para poder hacer una valoración completa. Algo que nos va a ayudar a nosotros como patólogos es la información. Por eso el primer rubro para mí, de los que son más importantes, es la historia clínica. Porque esa historia clínica es la que nos va a dar la mayor información ante un caso, ante una patología. Y bueno, nosotros también los podemos orientar, ¿no? O sea, a veces no podemos visitar el consultorio por X o Y razón, pero yo te puedo orientar
¿qué preguntas le puedes hacer a tu paciente? Tal vez tú como dentista general o como especialista no te imaginabas ese tipo de preguntas por X o Y razón. Y entonces, si tú te acercas a mí, yo te voy a orientar, te voy a decir, ¿sabes qué? Necesito que le preguntes de manera primordial antecedentes, signos y síntomas, tiempo de evolución, que serían preguntas que nos van a dar un panorama muy, muy específico. Además de lo que tú puedas observar en tu paciente y en este caso hacer todas las técnicas de la exploración clínica, que en este caso en boca usamos mucho palpación. Es muy importante que cuando nos refieren un caso a nosotros, nos describan todo, textura, si se siente blando, si se siente fluctuante, si sangraba la palpación, si era doloroso a la palpación, todo. O sea, no deben de escatimar en describir el caso al que se están enfrentando. Y bueno, si tienen dudas, lo más recomendable es que se acerquen a un patólogo para que nosotros les podamos orientar, ya sea a la distancia o de preferencia que nosotros podamos visitar al consultorio y revisar al paciente, ¿no? Claro que a veces pues no se puede, a lo mejor tú lo sabes, ¿no? Requieres a veces que visite el especialista a tus pacientes en el consultorio, ya te habrá pasado. Sí. Muy bien. Pero también hay Además de la historia pacientes, clínica, ajá, también hay pacientes que no podemos revisar y que nosotros nada más les enviamos la biopsia, ¿no? exacto, esa es otra de las cosas que nos pasan, ¿no? Que solo nos remiten la biopsia. Ahorita hablaremos más adelante de esa parte. Pero te digo, lo ideal, yo sé que es muy difícil que suceda esto, pero lo ideal es que estemos muy, muy cercanos al caso desde el principio, desde la historia clínica. Ajá, porque así nosotros vamos recabando información que nos va a permitir un diagnóstico más certero. Ajá. Habrá casos que no lo requieran tanto. Hay casos sencillos en la práctica diaria, ajá, que no requieren como tanto detalle, pero hay otros que sí son complicados. Y es ahí donde recalco la importancia de que nosotros podamos estar cercanos al caso clínico, desde la elaboración de la historia clínica. ¿Vale? Okay. Y bueno, si no podemos estar de manera presencial, sí que nos soliciten la ayuda para orientarlos, aunque sea a la distancia, ¿no? Y aprovechando que ahorita está de moda esto de las atenciones a distancia, ¿no? Se puso muy en auge. Las videoconsultas. Exacto, exacto. Pero no es lo mismo que te platiquen una historia clínica a que tú lo estés viendo en vivo. Te da un mejor panorama. Y te digo, no es porque se realice mal, sino que nosotros tenemos el enfoque de patología. Y eso es lo que falta a veces en la realización de las valoraciones y de las historias clínicas. Sí, también hice un video con la doctora Yameli, que es patóloga, y ella me decía, por ejemplo, ok, cuando van a tomar ustedes las muestras, me mándenme fotos y yo les digo desde dónde me importa a mí que tomen la muestra o qué contornos, o cómo, si no tienen alguna duda de cómo tomarla, yo les puedo decir. O sea, como que esa interconsulta que dices que es muy importante, desde que empiezas con el caso, estar con tu patólogo bucal de la mano. Exactamente, es muy importante porque, te digo, nosotros le damos el enfoque necesario para que el diagnóstico sea más sencillo de obtener, ¿no? Y en este caso el beneficio no es ni para ti ni para mí como patólogo al final del día, sino para el paciente. Le evitamos pérdida de tiempo, pérdida de dinero, todo. Entonces, si hacemos las cosas con una buena comunicación, la verdad es súper sencillo y ahorita te voy a poner unos ejemplos que traté. Bueno, otra cosa es en el apoyo de sugerirles qué tipo de auxiliar de diagnóstico requerimos. En patología bucal, los más usados son los auxiliares de imagen.
las radiografías, la tomografía, ultrasonidos, etcétera. Todos los tipos de estudio de imagen son básicos para el patólogo bucal. Y nosotros también podemos sugerir cuál va a ser el más indicado para cierto caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque me ha pasado que muchas personas creen que con una panorámica vamos a diagnosticar, vamos a obtener un diagnóstico definitivo quizá. Y no, esto es solo un auxiliar. Y a veces les he dicho a algunos referidores, oye, ¿sabes qué? Me gustaría una periapical de esta zona. ¿Pero por qué, Doc? Porque si ya le mandé la panorámica. Como el nombre lo dice, la panorámica nos da un panorama y la periapical nos va a dar algo más específico, ¿vale? Entonces, ahí también entramos nosotros como patólogos. ¿Qué estudio me sugieres? Ah, pues mira, para este tipo de lesión, creo que con una radiografía periapical es más que suficiente. O sabes qué, tómale la periapical, una oclusal, o ya en caso extremo, pues vamos a usar una tomografía, ¿no? Pero va a depender de la valoración o de cómo nos describan el caso clínico, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo, le vamos a evitar gastos innecesarios al paciente, ¿no? ¿Para qué le pido una tomografía si el paciente tiene una lesión que a todas luces es reactiva, ¿no? Tal vez ahí podamos entrar en debate porque ya depende del criterio de cada clínico, de cada cirujano dentista. Pero desde nuestro punto de vista como especialista, yo siempre les hago la sugerencia de qué estudio de imagen va a ser mejor para cada caso. Aquí te pongo un ejemplo de lo que podemos ver a nivel de una panorámica en una lesión. Esta era un granuloma periapical. A veces necesitamos forzosamente una periapical para delimitar bien y darnos una mejor idea de cómo está estructurada una lesión, en este caso asociada a este molar. Ajá. Vemos los contrastes, nos da otro panorama muy distinto. Ajá. Una radiografía oclusal que se va a usar también para ciertas patologías, por ejemplo, para las que causan expansión de corticales, ajá, o para diversas zonas anatómicas. También depende mucho de eso, ¿no? De qué zona anatómica estemos abordando. Aquí vemos una lesión radiolúcida, bien delimitada, etcétera. Para este caso en específico, nos servía mucho más la oclusal que una periapical, por ejemplo. Ajá. En una panorámica no se veía. Y te lo digo porque tengo todas las proyecciones. Se le pidió panorámica, periapical, hasta que le tomaron la oclusal fue la que nos dio un mejor panorama de la lesión. ¿Vale? Entonces, reduces tiempos, gastos, etc. Y por último, pues cuando sea necesario, cuando el caso lo amerite, también vamos a requerir el uso de tomografía. Actualmente se está usando, creo yo, de manera muy indiscriminada. O sea, a casi todo le quieren mandar tomografías y a veces no es netamente necesario, ¿vale? Hay que, en esta parte les podemos apoyar para decidir cuál es el mejor estudio auxiliar de imagen. Además de otros estudios, por ejemplo, los estudios de laboratorio, ¿sí? Porque ahorita estamos hablando como tal de patología bucal, pero cuando tenemos casos de medicina bucal, en donde requerimos forzosamente una biometría hemática o una química sanguínea, y pues a lo mejor al referidor ni por aquí le pasó que lo fuera a necesitar, yo como patólogo te puedo orientar. ¿Sabes qué? Por favor, pídele esto y esto a tu paciente, porque su problema solo lo vamos a ver con estos estudios, ¿no? Solo vamos a verlo reflejado con esos estudios, ¿no? Entonces, aquí también participamos activamente, ¿no? Si tienes alguna duda, me detienes, Ok, Pau, sí, sí, para hacer las pausas. sí, doctor.
Muy bien. Con todo esto que hacemos, la valoración, al final del día vamos a obtener un resultado que son generalmente diagnósticos presuntivos. A veces vamos a poder llegar al diagnóstico definitivo con la pura historia clínica o con una radiografía. A veces va a ser más que suficiente. Pero cuando nos tocan casos complicados o más laboriosos, llamémosle así, vamos a tener que obtener varios diagnósticos posibles, diagnósticos diferenciales, ¿sale? Y para eso vamos a tener que clasificar toda la información que tomamos, más los estudios de laboratorio, más los estudios de imagen, para suponer qué naturaleza tiene la lesión a la que nos estemos enfrentando. Eso es muy importante y es algo que muy pocos referidores te colocan en la solicitud de biopsia, o en la solicitud de estudio histopatológico. Cada que ustedes tengan estas dudas también, que no sepan a lo que se estén enfrentando realmente, se pueden acercar al patólogo para establecer un diagnóstico diferencial o varios diagnósticos diferenciales, ¿vale? Es muy importante saber si el tipo de lesión al que nos estamos enfrentando es una infección, si es de origen viral, si es de origen bacteriano, si es una lesión de tipo neoplásico, por ejemplo, tenemos que determinar si puede ser benigna o maligna, si es del desarrollo, como en el caso de los quistes, o si es metabólico. Todo esto usted, el dentista de práctica general, lo debe de tener en cuenta a la hora de solicitar el apoyo de un patólogo, ¿no? O si no, pues, te digo, lo más ideal sería que nos permitieran llevar el caso desde un principio. Aunque bueno, eso no creo que pase en todos los lugares. Suena muy utópico, la verdad. Sí, porque a lo mejor Muy no hay bien. algún patólogo cercano. Pueden ser mil cosas, ¿no? Exacto, exacto. Pero te digo, afortunadamente ahora con las redes sociales y todo esto, sí podemos hacer consultas a distancia, siempre y cuando llevemos todo esto de lo que hemos hablado, ¿sale? Entonces, si tú desde un principio me contactas y tienes muchas dudas con tu paciente, yo te voy a orientar, con el objetivo de llegar a este punto, de darle una naturaleza a esa lesión, ¿sale? Vamos a trabajar de la mano y vas a estar más segura tú con tu paciente y yo voy a estar más seguro con el diagnóstico que voy a obtener, ¿vale? Entonces, es beneficio para todos, la verdad, este trabajo en conjunto. Sí. Y como te mencionaba al principio, son parte del protocolo que debemos de seguir, ¿no? A veces nos queremos saltar los pasos, obtener el resultado un poquito más rápido, pero es como cuando pones una resina. Si te saltas la parte del adhesivo, pues no te va a quedar la resina como tú esperabas, ¿no? A lo Va a mejor caer. chicle pega, pero aquí se corre el mismo riesgo, ¿no? Si no Sí, llevamos este protocolo, estos pasos, nos puede causar más conflicto sacar un diagnóstico. Ajá. sí, Entonces, totalmente. pues, por eso trato de hacer hincapié en que si tienen dudas, no hay más que acercarse a alguien y pedir apoyo, ¿no? Orientación. Sí, se ¿Va? vale pedir ayuda. Y No bueno, todos sabemos todo. exacto, nunca lo vamos a saber todo. Bueno, fuera. Muy bien. La parte principal por la cual nos ubican, pues es cuando vas a tomar una biopsia, y a quién le vas a enviar esa biopsia, ¿sale? Pero en todo esto, todo este tema que implica biopsia, nosotros también podemos participar activamente de dos formas. La podemos tomar directamente como patólogos, tenemos cierta preparación para ciertos casos, claro.
O la otra parte en la que podemos apoyar es nuevamente orientarte a cómo conseguir una biopsia de manera adecuada. Para eso debemos de tener todo lo que hemos mencionado. Ya con toda esa información, nosotros vamos a decidir si vamos a hacer biopsia incisional o biopsia excisional, ¿vale? Pero dependemos 100% de toda la información previa. Ajá. Porque nos podemos meter aquí en ciertos problemas, ¿no? Si no hacemos una buena valoración de las lesiones. Imagínate que quitamos algo que nos pareció benigno y resultó ser maligno. Entramos ya en un conflicto, ¿no? Entonces siempre hay que estar bien asesorados, no solo con el patólogo, sino con la gente que va a operar, que en este caso lo más indicado es que lo haga cirujano maxilofacial, un periodoncista, o se puede realizar, un cirujano dentista general puede realizar una biopsia, siempre y cuando esté bien orientado, que tenga los conocimientos y las habilidades manuales para hacer la biopsia. Te pongo aquí la foto de un caso que hice yo. Esta biopsia la tomé directamente, me platicaron el caso, yo decidí tomar la biopsia con un bisturí en frío, porque el caso era relativamente sencillo, una lesión benigna, un fibroma traumático. ¿Vale? Aquí yo decidí todo el protocolo, pero a los referidores yo también les suelo hacer la recomendación. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué no la quité con punch o por qué yo no recomendaría quitar esta biopsia con ese instrumento? Porque la mucosa del carrillo es móvil. Si yo intento quitarla con el punch, se me va a desplazar, voy a desgarrar el tejido, aparte de que voy a lacerar al tejido sano, corro el riesgo de lacerar también la biopsia, la muestra, vaya. Y entonces, si yo lastimo el tejido, eso nos puede interferir en el estudio histopatológico. Así que aquí depende mucho de los criterios, ¿no? Pero yo les hago una recomendación. ¿Sabes qué? Si es una zona, por ejemplo, del paladar duro, sin problema la pueden quitar con un punch. Es más fácil, a diferencia del bisturí en frío. O va a haber lesiones que sean, por ejemplo, de carácter vascular, donde forzosamente necesitamos el electrobisturí o el láser para evitar la hemorragia, ¿vale? Y te digo, todo va de la mano en esta comunicación en donde yo les sugiero. Claro que al final depende del operador, con lo que más se acomode, con lo que esté acostumbrado, siempre y cuando nos ayude a obtener una biopsia de manera correcta. Eso es lo que busca el patólogo, que la biopsia esté bien tomada para que el estudio histopatológico no nos muestre tantas irregularidades. Sí, Por y ya ejemplo, ustedes, lo que queda... Dime. y ya ustedes deciden, o sea, ustedes si nos pueden asesorar de si tomar nada más de la muestra o tomar tejido y aparte tejido sano. O sea, ya ustedes, depende el caso, es lo que nos determinan, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, aquí, con las características que vemos en esta imagen, pues lo más indicado es tomar toda la muestra, o sea, hacer una biopsia de tipo excisional. ¿Por qué? Porque es una lesión de tipo benigno. Teníamos en la historia clínica que la paciente se estaba mordiendo frecuentemente esa zona. Entonces, pues todo nos indicaba que era algo reactivo. La podemos quitar completa sin ningún problema. Y Pero te pongo otros ejemplos. todos los casos de biopsia, todos los casos tenemos que mandar No, muestra. Depende del diagnóstico, volviendo no. al inicio. Depende de la valoración previa de tus auxiliares, de tu historia clínica. No todas las lesiones las tenemos que llegar a la biopsia. Por eso te digo, al principio insistí mucho en la parte de la valoración previa, ¿sí? Porque
A veces también se toma de manera muy indiscriminada la biopsia y pues lejos de provocarle un bien al paciente, lo terminamos lastimando mucho más de lo debido. Así que precisamente por eso la comunicación es importante. Yo siempre trato de ser muy objetivo con los casos y decirte cuándo sí se debe de tomar biopsia y cuándo no la amerita. Ok. Aquí te voy a poner otros casos que sí ameritaban claramente biopsia. O sea, cuando te encuentras algo así en boca, es un hecho que necesitas biopsia. Pero lo importante es saber qué tipo de biopsia vas a tomar. Tienes que valorarlo. Aquí tuve la oportunidad de llevar el caso muy de cerca. De hecho, yo estuve en la toma de la biopsia. La tomé con mi colega, el doctor Adrián Flores, que trabaja aquí conmigo en el consultorio. Yo estuve ahí en el consultorio. También tomamos una radiografía para estar seguros que esa biopsia no estuviera afectando tejido óseo. Y como vemos aquí, pues sí, tenía muchos factores, como este diente fracturado, aquí con caries, enfermedad periodontal, un resto radicular, pero nos damos cuenta que toda la integridad del hueso está intacta. Así que eso nos da libertad de pensar en una biopsia de tipo excisional. Si esto hubiera estado dentro de hueso, hubiera cambiado totalmente la percepción. ¿De acuerdo? Entonces, como nos dio la confianza y ya con los estudios auxiliares sabemos que la podemos quitar de manera excisional, yo fui con el doctor, yo no hago extracciones, yo no hago, la verdad no me siento con la habilidad suficiente para hacer extracciones, cortar hueso, etcétera. O sea, no. El doctor, sin embargo, él tiene la habilidad, él realizó las extracciones, pero yo estuve presente para quitar la lesión lo más intacta posible. Haz de cuenta que yo lo iba guiando de cómo me gustaría a mí que tomaran la biopsia. Y como estuve de manera presencial, pues la verdad fue bastante sencillo. Se quitaron los órganos dentarios que estaban asociados a la lesión. Quitamos la lesión, la procesamos y llegamos al diagnóstico de una lesión de células gigantes. Aquí ya lo vemos histológicamente. Eso ya lo hice por mi parte en el laboratorio, etcétera. Más adelante te voy a poner el ejemplo de cómo procesamos esta muestra, para ejemplificarte lo que hacemos en el laboratorio. ¿Vale? Entonces, volviendo al punto, es la valoración previa nos permitió tomar una biopsia de tipo excisional. Nos dio esa libertad y esa confianza. Actualmente la señora no tiene ningún problema, evitamos la recidiva de esta lesión, gracias al trabajo en conjunto con mi colega. El maxilofacial. Te pongo otro ejemplo. Acá, esto lo vi a distancia. Aquí yo no estuve presente en la toma de la biopsia ni en nada. Pero el doctor que me refirió el caso, me hizo una descripción muy buena, muy completa, de tal manera que me dio el panorama para poderlo orientar. Me manda la radiografía y pues obviamente necesita una biopsia este paciente. Vemos la lesión enorme que tiene adentro, abarca el ángulo de la mandíbula, sube un poquito por la rama ascendente, asociada a un órgano dentario retenido. Entonces, sí o sí, biopsia. Pero, ¿de qué tipo? Aquí cambia. Aquí es una biopsia de tipo incisional. ¿Por qué incisional y por qué no excisional? Porque la valoración radiográfica y la descripción clínica que me hizo el doctor me indicaba que esta lesión
podía ser un queratoquiste. Los queratoquistes recidivan bastante si no los tratas adecuadamente. Entonces, si yo quiero estar seguro de que esto era un queratoquiste, primero debo de tomar un fragmento de tejido, procesarlo y una vez que tenemos el resultado, ahora sí hacer el abordaje que corresponda. Entonces, aquí cambia radicalmente. Pero a pesar de que estaba yo a la distancia, trabajamos muy bien la comunicación. La verdad, el doctor hizo una biopsia así como se la describí, me mandó el tejido, me mandó tejido suficiente para elaborar un diagnóstico que al final del día resultó ser un queratoquiste odontogénico. Ok, Entonces, para ese tipo de caso, ¿qué exactamente qué tipo de biopsia usó? ¿Incisional con aguja? se hizo primero la punción, como todas las lesiones quísticas, se tiene que hacer una punción previa, antes de tomar el tejido. Entonces el doctor haz de cuenta que le hizo una receta de cocina. Le dije, mira, vas a hacer la incisión como si fueras a quitar un tercer molar, vas a encontrar inmediatamente la cápsula, vas a usar la aguja para ver si tiene líquido o si es una lesión sólida también. Es muy importante hacer la punción y anotar eso. Todos los datos que se encuentren a la hora de la toma de la biopsia también nos van a servir a nosotros, porque nos dan un panorama de cuál es la naturaleza de la lesión. ¿Sale? Entonces, el doctor hizo la punción, obtuvo líquido de esa lesión, lo cual nos indica que es de naturaleza quística. Posterior a eso, hizo la incisión de la cápsula, quitó un tejido más o menos de 1 centímetro de diámetro, lo quitó, suturó y me envió el tejido. Ok. Ya una vez que lo procesé, logré obtener estas imágenes en donde yo, ya como patólogo, descubro que todo esto se trata de un queratoquiste odontogénico. Okay. Entonces te digo, es importante la orientación, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que el clínico crea que esto es un quiste dentígero, ¿sale? Y no está mal, es un diagnóstico diferencial. Pero imagínate que se aviente a quitarlo completo. O sea, que lo quiera quitar completo pensando que es un quiste dentígero. Y al rato resulta que Recidiva. era un querato, hay recidiva, las recidivas suelen ser más agresivas, y puedes condicionar al paciente a una resección mandibular. Entonces, sí hay que ser cuidadosos, y sobre todo trabajar en equipo. No está de más siempre tener el punto de vista de un patólogo, ¿no? O de un cirujano maxilofacial en su defecto, que son como los más cercanos a este tipo de procedimientos y de patologías. Sí. ¿Vale? Entonces, aquí te digo, este es un ejemplo de biopsia incisional. Ya de aquí, lo que le correspondía al doctor era enviarlo a cirugía maxilofacial. Se envió, se le dio tratamiento y la paciente está actualmente sin ningún problema, afortunadamente, sin la necesidad de cortarle un fragmento de la mandíbula, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, la verdad me gustó mucho este caso por cómo se dio el manejo. Interdisciplinario. Exacto. Y bueno, lo que tú me mencionabas hace rato, ¿no? Que generalmente al patólogo bucal, pues nos ubican para mandarnos la biopsia ya tomada, ¿no? Ya tengo el tejido y ahora, pues, ¿a quién se la mando? Pues al patólogo, ¿no? Pero aquí hay muchos baches y esto también es algo que me he topado con muchos referidores de cómo debo de conservar el tejido. Es muy importante y nosotros en patología aparecemos discos rayados en que se utilice el formol al 10%. No es por capricho, no es porque nos den una comisión
por promover el formol, ¿no? Sino que el formol es una solución que nos va a mantener el tejido en óptimas condiciones para obtener un diagnóstico más certero. Ajá. Si el tejido está bien conservado, eso significa que vamos a obtener laminillas bien estructuradas y nos van a permitir una valoración histológica adecuada. Ajá. Pero hay muchos mitos alrededor de esto. Me ha tocado escuchar que lo echan en solución salina, en agua corriente, en leche, en mezcal, y yo así de no. O sea, por Dios, si tienen mezcal, mejor envíenlo al patólogo. Sí, la botella, porfa. Exacto, pero para nada, o sea, la única opción que yo suelo darle a los referidores cuando no tienen formol a la mano es alcohol. O ya así muy exagerado, el glutaraldehído. Pero solo puede estar un par de horas en esas soluciones. El tejido se puede modificar y por lo tanto te puede modificar tu interpretación histológica. Entonces, sí es importante que antes de tomar una biopsia ya tengamos el formol listo, ajá. Así como cuando vamos a colocar nuestra resina, debemos de tener listo el aislamiento absoluto, aquí debemos de tener el formol listo. ¿Dónde lo consigo? Ajá. En un hospital pueden ir a pedir el formol, no se los venden, de hecho les pueden regalar poquito formol. Y se puede comprar también, ¿no? Exacto, lo puedes comprar, tú lo puedes preparar porque el que te venden viene a una concentración de 37%. Si no lo diluyes, se le puede cambiar el pH con el paso del tiempo y vaya, se te puede ir descomponiendo más fácilmente. ¿Y ¿Vale? Entonces, cómo se diluye el 10? O sea, compro el de 35 y ¿cómo lo diluyo? ¿Cómo lo hago al 10%? son, en este caso, pues, tienes que echar, son 3 partes de agua por una de formol. Esa es la regla para diluir el formol. Ok, y la muestra debe estar totalmente sumergida en formol, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, si tú vas a pedir a un hospital, por ejemplo, y vas a tomar una biopsia de 12 centímetros de diámetro, claro que estoy exagerando, pero bueno, y te dan un frasquito con 10 mililitros, pues no te va a alcanzar para nada, ¿no? El chiste del formol es que cubra por completo el tejido. Ajá. Entonces, también la valoración previa, la descripción de la lesión, te va a ayudar también a decidir cuánto formol vas a utilizar. Si En vas a tomar formol, una... Dime. ajá. En formol dura muchísimo, ¿verdad? O sea, puedo Claro, tener mi muestra mucho exacto. tiempo. Las reglas de conservación del formol son sencillas, ya que lo preparaste de preferencia en un frasco ámbar, de color ámbar, para que la luz no le cause modificaciones y tenerlo en un lugar fresco y oscuro. Y esa botellita te puede durar años. O sea, no hay problema con que caduque o algo así. ¿Y la muestra? ¿Cuánto tiempo tengo para enviarla ya cuando está en formol? La muestra tienes pues alrededor de un par de horas, ¿sale? O sea, la descomposición del tejido te va a comenzar por ahí alrededor de una hora, hora y media, ajá, después de que tomaste la biopsia. Recordemos que al momento de cortar, le quitamos el aporte sanguíneo, el tejido se empieza a necrosar, se empieza a echar a perder literalmente. Si esperamos mucho tiempo para meterlo en formol, se nos va a descomponer. Y lo que queríamos ver en el microscopio ya no va a salir para nada. Así O sea, que, automáticamente quito mi muestra y la pongo en el frasco. exacto, puede ser así. Lo que yo también recomiendo es enjuagar la muestra un poquito con agua corriente, así de la llave. Nada más hay que tener cuidado con las muestras, que no se les vaya a ir a la tarja. La enjuagas para quitar el excedente de sangre y la colocas en tu frasquito de formol. Entonces, te digo, lo ideal es que ya previo a la toma de la biopsia
tengamos nuestro frasco preparado, ¿eh? Porque luego andamos, tomamos la biopsia, en lo que suturamos al paciente, en lo que le damos indicaciones, luego en lo que voy a conseguir el formol. Ya pasaron 3, 4 horas, nos mandan el tejido y pues no vimos nada en el microscopio, ¿vale? Una opción que pueden hacer, les digo, si no tienen formol por alguna extraña razón o por algún imprevisto, lo pueden colocar en alcohol, pero un par de horas, 2 a 3 horas y después cambiarlo al formol. Eso sería Ok. lo ideal. No la puedes mantener todo el tiempo en alcohol. Van a modificar ciertas características. Con esto, no estoy diciendo que no vaya a salir el diagnóstico. A lo mejor sí. Si tenemos suerte, el tejido se va a conservar bien y nos va a dar las características que esperamos a nivel microscópico. Pero a veces no pasa esto. Entonces, para evitarnos este tipo de contratiempos, mejor formol 10%. En Comunicación for- con el patólogo. y en formol ya puede durar muchísimo, Sí, tu muestra sin la puedes dejar modificar. por semanas y ya no le va a pasar, ya no ver tantas modificaciones, ¿no? Ok. Entonces, si no saben en dónde conseguir formol, aquí también participamos activamente. O sea, doctor, voy a tomar una biopsia. Ah, bueno, aprovechamos, te llevo el formol, la colocamos ese mismo día que la tomes y aprovecho y me la llevo para procesarla, ¿no? Entonces, así funciona todo más bonito. Sí, sin brincarnos pasos, como dice usted. Sí, 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 porque te digo que me han llegado muchos, pues yo les llamo leyendas urbanas que los meten en whisky, en leche, te digo, eso En tequila. exacto, no, eso no, ahí, esos son para tomarse, pero bueno, Sí. esto es muy importante y les repito, si no tienen formol, pues acérquense con nosotros, sabemos en dónde lo pueden conseguir más fácil o nosotros se los podemos proporcionar. Muy bien, ahora, esto es de las pocas cosas que a lo mejor no saben la mayoría, pero es algo que realizamos nosotros como patólogos, que es la descripción macroscópica. Esta muestra que tengo aquí en la foto es la que pertenece a este caso. Ok. Ajá. Aquí la tenemos en la boca del paciente. Una vez que la tomamos, una vez que la fijamos, vamos a obtener esta muestra. Así, cambió el color, si te das cuenta. Sí. Eso es por el formol. El formol le cambia características al tejido, ¿vale? Pero le da las características suficientes para que nosotros la podamos cortar y la podamos llevar a las laminillas, que es el objetivo del estudio histopatológico, ¿sale? Pero además de todo lo que platicamos al principio, de la historia clínica, las radiografías, todo eso, esta parte de macroscopía es otro poco de información más. O sea, vamos acumulando, en cada paso vamos acumulando información que nos va orientando hacia un diagnóstico. Ajá. Entonces, lo que yo hago como patólogo en macroscopía es describir el tamaño de la lesión, la forma, la consistencia, si es de tejido blando o si también hay tejido duro. Eso es muy importante porque el procesado, el tiempo de procesado depende mucho si es tejido duro o si es tejido blando. A veces ahí nos andan presionando como que, oye, te di la biopsia ayer, ¿para cuándo está mi resultado? ¿No? Si es tejido duro, va a tardar más tiempo porque no podemos meter los tejidos duros a cortarse de manera inmediata. Los tenemos que desmineralizar, ¿vale? Para que puedan ser cortados. Entonces, va a retrasarse un poco el resultado del estudio histopatológico. A diferencia del tejido blando, este es un poquito más rápido el procesado, ajá, el corte es más sencillo
pero sí es muy importante la descripción macroscópica, porque acá, una vez que yo lo seccioné, lo corté como en rebanadas de pan, como el pan de caja, así se le llama al corte. Vemos las características, mira. Aquí vemos una cápsula en la parte externa, en la parte interna una lesión de tipo sólido. Estas zonas que se ven más oscuras son áreas de hemorragia y de infiltrado inflamatorio. Entonces, ya desde aquí, yo como patólogo me voy dando una idea de a lo que me voy a enfrentar, ¿no? Súmale a eso toda la valoración clínica que hice, la valoración radiográfica, ¿vale? Entonces, este paso también es algo que hacemos nosotros en el laboratorio. Una vez que lo cortamos, nosotros también decidimos cuánto tejido meter. Si nos damos cuenta en esta imagen, es un tejido homogéneo. O sea, los cortecitos, todos se parecen, tienen similitud. Entonces, aquí no hay necesidad de meter todo el tejido, por ejemplo. ¿Vale? Podemos meter este y podemos meter este nada más. A eso se le llama meter fragmentos representativos, en donde estamos seguros que vamos a obtener el diagnóstico, pero también estamos seguros que no estamos dejando afuera algo que pueda ser relevante para el diagnóstico. ¿Vale? ¿En qué me basé? En la descripción macroscópica. Ahí yo decidí que todo era homogéneo, sumado a la valoración clínica, pues se trataba de una lesión reactiva, que en este caso era de células gigantes. Entonces, todo esto es lo que hacemos en el laboratorio. Te digo, aquí tenemos otro tipo de lesión. Esto es una hemimandibulectomía. Acá están los dientitos arriba. Y vemos esta super lesión. Esta la puse para ejemplificarte lo que decíamos, ¿no? Yo tengo que meter fragmentos representativos. No puedo meter todo el tejido porque sacaríamos 90 laminillas y sería demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué nos importa, por ejemplo, en este caso? Valorar que los bordes de la lesión, estén libres de patología. ¿Cuál nos va a importar más? El borde posterior. Para ver que no hayan dejado células de esta neoplasia. Entonces, es importante esta valoración macroscópica. Áreas sólidas, áreas quísticas, que son estas áreas huecas, y si se dan cuenta, aquí tiene un diente. Ese diente fue el que provocó toda esta lesión. Los dientes retenidos. Exacto, los dientes retenidos. Que muchas personas no se los quieren sacar. Dicen, si no me duele, por más que les es como que... Exacto, ¿no? Sí, siempre hay que recalcarle al paciente, pues ve, aquí estamos hablando esto era una ameloblastoma, era una lesión enorme, o sea, al grado de que le tuvieron que cortar la mitad de la mandíbula al paciente, ¿no? Y esto solo es una sección del tumor, ¿eh? O sea, sacamos como unas 5 rebanaditas así. Obviamente no metimos todo el tejido, metimos lo representativo, solo para obtener el diagnóstico, y pues en este caso los bordes posteriores estaban libres de neoplasia. Se hizo un buen trabajo quirúrgico. ¿Vale? Sí. Entonces, esto es algo de lo que quizá la mayoría no sabe que hacemos nosotros también como patólogos. Ahí hacen equipo con el Maxi lo retiró todo eso y ya se los mandan a ustedes a hacer el procesamiento. Exacto, esto es parte del procesado. Es muy importante para, te digo, obtener laminillas suficientes y laminillas valorables para obtener un diagnóstico. No nada más es cortar por cortar, sino es como una búsqueda de las porciones más representativas. Después ustedes las pasan a las laminillas de vidrio y las fijan y después van a microscopio. Primero se fija, que es esta parte del formol. Esto es la fijación.
Después viene la macroscopía, que es esta descripción macro de la muestra, de la pieza quirúrgica. Después viene la inclusión, que es meter el tejido que seleccionamos en estas cassettes. Aquí estos se llaman cassettes. Estos cassettes los llenan con, bueno, primero sufren todo un procesado con diferentes alcoholes para deshidratar el tejido, y después de que lo deshidratan, le agregan parafina, que es como hacen como un cubito de cera, en donde queda encapsulado el tejido. Eso es con el objetivo. Aquí está lo del procesamiento. Aquí en estos como botecitos se va metiendo estos cassettes, los van metiendo en estas soluciones, se deshidrata el tejido y obtenemos este cubito de cera o cubito de parafina. Esto le va a permitir al histotecnólogo cortar estas láminas que estás viendo aquí en la imagen, súper delgaditas, para poderlas ahora sí transportar a las laminillas de vidrio. Ok. Sí, es todo un proceso. Exacto, por eso tardamos también. O sea, te digo, no es payasada del patólogo de que nos tardemos en sacar un diagnóstico, sino que tenemos que procesar esto, tenemos que llevarlo a un laboratorio para que nos den las laminillas, ¿vale? Entonces, lleva sus pasos, ¿vale? ¿No? Y a veces, por querer apresurar las cosas, no nos salen como quisiéramos, así que debemos de ser cuidadosos, ¿no? de este procesado. Ahora sí, ya que pasó todo ese procesado y transportaron el tejido del cubo de parafina a las laminillas, ya tenemos nuestro tejido, pero hay que teñirlo, hay que darle color. ¿Por qué? Porque el tejido, cuando sale de todo este relajo, sale transparente. Si yo lo pongo al microscopio, no voy a ver absolutamente nada. Así que hay que darle color. La tinción básica o de protocolo, tanto para anatomía patológica como para patología bucal, es hematoxilina y eosina, que es este color como rosa con morado. Es la tinción básica, aunque hay muchas más. O sea, podríamos hacer otra dinámica y solo hablaríamos de tinciones. Pero la que nos va a permitir sacar un diagnóstico en gran medida es esta tinción, ¿sale? A veces no es suficiente. A veces necesitamos apoyo con otras tinciones, ¿sale? ¿De qué va a depender? Va a depender del caso que estemos observando aquí. También aquí hay mucho conflicto a veces, porque les pedimos, no sé, a los referidores, oye, ¿sabes qué? Voy a necesitar sacar una tinción de Grocot, por ejemplo, que es para buscar bacterias o para buscar hongos. Y ellos creen, o la mayoría de las personas cree que con la pura hematoxilina y eosina a veces vamos a sacar el diagnóstico definitivo. Y no es así. A veces también vamos a necesitar otros auxiliares para poder dar un diagnóstico completamente certero. O aparte de las tinciones, vamos a necesitar el uso de inmunohistoquímica, el uso de anticuerpos, sobre todo si estamos hablando de neoplasias de tipo maligno. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo, el de linfoma. El linfoma sin problema, yo te lo puedo diagnosticar con una tinción en H y E, sin problema. Pero tenemos como 20 tipos de linfoma. Linfomas B, linfomas T, linfomas NK, etc. Hay como 20, 30 tipos. ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? Con el uso de inmunohistoquímica, con el uso de anticuerpos. Entonces, también a veces esto va a retrasar quizá el diagnóstico definitivo
pero es completamente necesario hacerlo. Ajá. Si realmente le queremos dar una respuesta a nuestro paciente, lo tenemos que hacer, se lo tenemos que comentar al paciente. Si no es el referidor o si no se lo puede explicar el cirujano o quien le haya tomado la biopsia, con gusto el patólogo también puede acercarse al paciente para explicarle todo este mundo que es algo de lo que yo considero que está más alejado, ¿no? Como que la mayoría no tiene conocimiento de todo de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, con gusto nosotros podemos ir a ver al paciente y platicarle para qué se necesitan los anticuerpos o para qué necesitamos una tinción especial, todos esos detalles, ¿vale? Entonces, ahí también nosotros participamos activamente. Y bueno, claro que esto es lo que más nos representa, ¿no? La obtención de los diagnósticos histopatológicos, pero pues ya vimos todo lo que hay detrás, ¿no? Antes de llegar a esta bonita laminilla. Sí, muchos pasos. Así es, Pau. No podemos brincarnos. Hay algunos pacientes que llegan o llegan, no sé, con abuelita, sin saber el diagnóstico y así como que quítemela. Así de, espérese, ¿verdad? Primero hay unos estudios previos, casi casi pan, para que tú se los quites y ya irse. Pero así como que explicarle también al paciente, no, primero hay que pedirles unos estudios, hay que checar. Antes de yo poder tocar esa lesión, hay que ver qué es, de dónde viene, estudios complementarios, todo eso explicarles, porque los pacientes quieren llegar, bueno, yo que soy odontóloga general, a veces llegan Sí, con algo y quieren ya irse sin eso, ya en esa cita, o sea, como que quítamelo, como esa bola que vimos, se exacto. quítamelo y ya me quiero ir a mi casa. Pues no es así de sencillo, ¿verdad? De Exacto. explicarlo. Y mira qué pasa. Este ejemplo que tú dices es habitual, ¿eh? O sea, es muy común. Eh, no, el paciente no le cree al dentista de práctica general. Entonces, cuando tú ya le hablas de, ¿sabe qué? Voy a pedirle la visita a un patólogo bucal, él le va a explicar. Mm, El paciente como que adquiere otro chip y automáticamente eh, nos empieza a tomar más en cuenta, ¿no? A veces el paciente no les cree a ustedes como en su primera valoración y a fuerza requiere la valoración de un patólogo como para convencerse del problema que tienen. ¿Vale? Entonces, siempre es importante que ustedes, no solo los de práctica general, te digo, los de otras especialidades o los médicos, estén cercanos a un patólogo bucal o pues nosotros nos enfocamos, claro que en patología bucal, ¿no? Pero también hay patólogos generales, los anatomopatólogos, ¿no? Dependerá sí. del tipo de patología al que estemos hablando, pero pues bueno, en nuestro caso es un patólogo bucal, ¿no? Siempre debemos de tener a alguien cercano. Ajá, para eso hay muchas opciones en práctica privada. La mayoría de los referidores creo que tienen solo como en mente en las escuelas, por ejemplo, en Ujú. la UNAM, en tu caso en la universidad en Guadalajara, ¿no? Que Sí, como que creen que solo ahí van a encontrar a un patólogo y no, o sea, la verdad, andamos varios regados por aquí en las ciudades, en los estados. Somos poco conocidos quizá porque es una especialidad relativamente joven, relativamente poco explorada, pero siempre hay una opción que les puede ayudar a convencer a un paciente, que les puede orientar a ustedes a llevar estos casos de manera adecuada. Entonces, nada más el chiste es conocer como la parte básica de patología y medicina bucal y ya después podrán buscar a sus patólogos de cabecera, ¿no? Yo aquí me di la libertad. Yo confío mucho en mi equipo de compañeros porque trabajé con ellos en la especialidad. Entonces, si ustedes no conocen o a tus seguidores en Odontoblog, si no conocen a un patólogo bucal, habemos varios, por ejemplo, el doctor Eric, él trabaja en la zona de Toluca, la zona poniente de la Ciudad de México,
Entonces, para la gente de Toluca que te sigue, con Ujú. gusto, si quieren, yo les paso el contacto del doctor. La doctora Leonor está en Chiapas, ella vive en Comitán, entonces allá es bien escaso el patólogo bucal en el sureste del país. Entonces, con gusto igual, la doctora Leonor y el doctor Esteban, que también está en la Ciudad de México, y al igual que yo. Este, esto te digo, es con el objetivo de que si no conocen a alguien, pues se Sí, acerquen y, contáctenos. Ajá. ¿De qué exacto. zona? Y ya vemos más, o sea, puedo Sí. hablar de mis profesores, etcétera. Yo aquí los escogí a ellos porque muchos de los casos que me llegan a mí los termino interconsultando con ellos, ¿no? O sea, los casos que ya me sacan así como de, híjole, esto no sé qué es, me acerco con ellos porque pues dos cabezas piensan mejor que una, ¿vale? Y te digo, el objetivo es siempre darle una buena atención al paciente, un buen resultado, ¿no? Que sea específico. Totalmente. Ujú. Y ellos hacen lo mismo, ¿eh? O sea, si tienen un caso difícil, nos contactamos, lo estudiamos y cada quien da su opinión y eso nos facilita el trabajo, ¿vale? Entonces, siéntanse en confianza, te digo, eh, el patólogo no, como que todavía no se le concibe muy bien dentro de la odontología y pues espero que esta plática sirva para darles un mejor enfoque de lo que hacemos. Sí, y que cada vez hay más patólogos bucales en todo el país, en todo México, como que ya hay Exacto, sí, más en cada mencionaste estado. a la doctora Yameli, la doctora Yameli. Yameli acá está en la Ciudad de México, ella creo que también es de Chiapas, por ejemplo. Sí, de Entonces, hecho. habemos varios. Ahí en Guadalajara hay buena escuela de patólogos. O sea, Sí, de hecho está la está, maestría. está la maestría, está el doctor Padilla. ¿Qué otra? Tengo también una doctora cerca, mm, no recuerdo el nombre, que también está muy cerca de mi consultorio y algunos casos también se los envío. Ujú. Pero sí, está el doctor Padilla, que es el encargado de la maestría en la UDG, también tiene su Es- consultorio acá. O sea, en todas partes pueden encontrar, y en otros países, como hemos visto la doctora Mariana Villarruel, y exactamente. a otros patólogos, la doctora Leira, hay muchos, en todos los países también pueden encontrar algún patólogo cercano que los pueda Exacto. asesorar. Ujú. Sí, siempre es bueno tener asesoría. O sea, no hay que tenerle miedo a decir no sé, porque a veces así nos va a pasar, ¿no? No lo podemos saber todo y vamos a necesitar el apoyo de alguien. Sí, y Ya con nuestra o lo que yo mucha siempre experiencia les podemos ayudar. sí, claro, nos va a dejar todas formas sus datos. Yo siempre les digo como de odontólogo general a otros odontólogos generales que me ven o a estudiantes que están viendo este video, que siempre atendemos a nuestros pacientes, no hacemos a veces una buena historia clínica o no revisamos la mucosa, no revisamos lengua, no revisamos tejidos. Hay que tomarnos unos minutitos para cualquier lesión que a lo mejor el paciente nunca se ha visto, una lesión blanca, una lesión roja, cualquier zona que veamos diferente a la mucosa, analizarla y decirle al paciente, no dejarlo ir así. O sea, a lo mejor la única persona que lo va a explorar va a ser nosotros. Y si no encontramos algo que es asintomático para el paciente, referirlo. Si hay algo raro, si el paciente fuma y vemos alguna mancha, o sea, cualquier lesioncita, poderla derivar, pero nosotros somos como que de primera mano quien tenemos al paciente y tomarnos unos minutos para explorar muy bien la boca. Y cualquier lesioncita que no sepamos, ahí tenemos a un patólogo y remitirlos. El paciente no hay como pues la parte preventiva o cuando están en las primeras fases de una lesión que puede ser mejor tratada o retirada. Exacto, exacto. Tienes toda la razón. Es necesario que se haga una revisión bucal extensa. O sea, por mucha flojera que nos llegue a dar o lo que tú gustes, se tiene que hacer una exploración de tejidos blandos también, una exploración radiográfica también, porque a veces también nada más revisamos la superficie, pero no le pedimos al paciente una radiografía panorámica para ver cómo están sus maxilares, su mandíbula. Entonces, siempre debemos de estar insistiendo en esta parte de la valoración
por parte del dentista de práctica general, que es la puerta de entrada. ¿Ah? Entonces, si algo se le escapa al dentista de práctica general, ya se cayó todo, ¿no? Y hablando de todas las especialidades, o sea, no nada más de patología. Entonces, sí debemos de concientizar un poquito más esto y, pues bueno, nosotros siempre vamos a estar con la intención de ayudarlos, de apoyarlos. Te digo, yo, cada caso que me puedan consultar o me pregunten, con gusto les puedo dar asesoría. O sea, no crean que van a llegar y los vamos a regañar o va a ser un castigo de ¿por qué no revisaste esto? ¿Por qué no hiciste esto otro? ¿No? Al contrario, esto se trata de que aprendamos todos juntos. Así que siéntanse en confianza, evítense andar sufriendo dolores de cabeza innecesarios, mejor. Sí, somos un equipo, la verdad, siempre lo he dicho, y lo que no sabemos, también nosotros sabemos nuestros límites y en qué punto ya entra un especialista a ayudarnos. Exacto, sí, sí, muy importante saber cuándo debes de acudir a un especialista, ¿sale? Entonces te digo, ojalá esta plática les dé un panorama de cuándo se pueden acercar, ¿no? Cuando ya ustedes detecten que es necesario que el patólogo acuda a ver a su paciente. Sí, o remitirlos directamente a su consultorio también. Ándale, ándale, ese es otro. Te digo, eso sería lo ideal, ¿no? Porque así nosotros llevamos el caso, pero pues a veces no se puede. Y una de las características, bueno, al menos en mi caso, yo ando visitando varios consultorios, nos podemos desplazar, o sea, no nos Sí, pesa, ¿no? sí. ¿Nos va a dejar sus datos, doctor? Claro, mira, aquí están mis redes sociales y mi correo electrónico, que es donde me pueden consultar dudas en cuanto a casos clínicos o dudas académicas también si tienen, o sea, dudas en dónde buscar cierta información o si necesitan algún contacto de otro patólogo, si nos están siguiendo, por ejemplo, de Ciudad Juárez, pues conozco a los que eran mis RMAs, que están en Ciudad Juárez, les puedo pasar el contacto, y así, o sea, O si estas quieren que redes sociales son usted para... para contacto. También si quieren mandarle algún caso, que revise algún Exacto, caso, están en la Ciudad de México, tiene su consultorio en Ciudad de México, él también puede acudir a su clínica o a su consultorio. exacto, sí. O lo podemos platicar a través de la red social, pero como ya vimos en la plática, debe ser una descripción muy, muy detallada para que sea una buena dinámica. Sí, pues muy interesante esta plática, Doc. Nos abrió, yo había cosas que no sabía que llevaban tantos pasos en Ajá. patología bucal y en las muestras, y creí que era algo, por eso cuando desconocemos, pues decimos, ¿por qué no me la tiene? Se la di hace 5 minutos, ¿verdad? Sí, de hecho hay muchos memes en cuanto a eso, pero sí lleva un proceso. O sea, decía uno de mis profesores que no son quesadillas sacar los diagnósticos, Sí, eh, haciendo referencia a que no lo podemos sacar tan rápido, ¿no? O sea, habrá casos, por ejemplo, me ha tocado úlceras que sí son sospechosas de cáncer, en donde sí le meto un poquito más de velocidad, pero estamos hablando de 3 días, 4 días de velocidad para obtener un diagnóstico. Un caso normal, yo siempre les digo a los referidores y a los pacientes que cuenten de 10 a 15 días hábiles aproximadamente, que es lo que nos puede llevar todo este procesamiento de la muestra, ¿no? Además de que pues tenemos otras actividades, no sí. nada más dedicarnos a los tejidos. Entonces, Y que no es la te digo, única muestra la de ellos, pues hay otras muestras esperando también. exacto. Sí, te digo, no es regaño, sino Sí, como para que conozcan más a sí, fondo todo lo que implica el estudio histopatológico, ¿no? sí. Nos abre otro panorama conocer lo que es la biopsia desde la historia clínica.
desde lo, no sé, hasta lo macroscópico, que la descripción y todo lo que lleva el proceso el procesamiento de una muestra y de las tinciones, tipos de biopsias. La verdad está muy interesante y todos nos podemos dar una idea más y empaparnos más de esta especialidad de patología y medicina bucal. Exacto. Sí, cuando gustes, subimos algún caso clínico y lo hacemos como una especie de repaso, desde la descripción, desde la historia clínica, la toma de la biopsia, el procesamiento, la tinción, todo el proceso para que Ya dimensionen aplicado. de mejor manera cómo. Exacto, exacto. Sí, pero ya en un Sí, casito en específico para que ujú, para que lo vean armamos uno todos. completo. Sí, estaría genial, estaría genial. Exacto. Pónganmelo aquí en los Sí, es que hay comentarios del video también que nos pongan qué otros temas les gustaría que usted hablara o cualquier tema que les interesa de patología, aquí escríbanlo para que el doctor lo vea. ándale que escojan una, no sé, una lesión de la cual tengan duda, tal vez. Yo puedo proponerles algunas, es que ya tengo algunos casos ahí guardados. Ujú. Ujú. Entonces, tengo un caso de amiloidosis, por ejemplo. Podemos hablar sobre eso. Ahí tienes que hablar de medicina bucal. Se hizo biopsia, procesamiento de la muestra, usamos tinciones especiales, Ah, varias cool. cosas que pueden ayudar, ¿no? A conocer todo esto que vimos hoy, pero aplicado, Suena bien. Ya, ¿vale? ya lo quiero grabar. Esperemos pronto tenerlo, que no pase un año y que podamos volverlo a tener aquí en el canal. Yo espero que no pase tanto tiempo. Sí, a Sí. veces pues andamos ocupados, yo lo sé, pero siempre hay tiempito para esto. Ok, pues muchas gracias por su tiempo, por compartirnos siempre sus conocimientos y estar dispuesto siempre a hablar de estos temas y hacer más promoción a la especialidad. Que personas como ustedes son las que hacen que sea más notable y que sea de más auge público esta especialidad. Muchas gracias. No, de que a ti por abrir la puerta de tu blog para darnos a conocer realmente, porque sí, nos hace falta promocionar en el buen sentido de la palabra, o sea, no es como para lucrar, sino para que sepan qué realizamos y que pues dentro del mundo de odontología hay muchas otras cosas más que solo eh, resinas y cosas estéticas o así, ¿no? Sí, sí, que también somos médicos Exacto. Sí, de yo, la yo la verdad boca. enfatizo mucho eso. Enfatizo mucho el que somos parte de la medicina, ¿vale? Sí, Eh, no estamos aparte de esa área. sí, ya somos médicos, pero especialistas en la boca. Pues muchas gracias, Doc. Ahí están Exacto. entonces su Instagram de su clínica y el personal, ¿verdad? El personal que yo lo sigo, Sí, patologiabucal.ns. el correo es en El de donde me pueden abajo, mandar casos clínicos. ok. Ajá. El de la página principal de Instagram, que es el de patologiabucal.nsc1, y Ujú, el de la otra, que es la parte clínica, porque yo sigo haciendo práctica general con ujú. los especialistas, pero a veces también subo casos en esa página. Ah, ok. Para que lo sigan en las dos. Y ahí le pueden mandar DM o correo, igual es más fácil por correo. Y ahí le pueden mandar cualquier duda. Y pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. No, de qué, Pau. A ti, muchas gracias por la entrevista. Es que nos estaremos viendo próximamente aquí. Escríbanos en los comentarios qué temas quieren o qué casos les gustaría ver o qué tienen dudas de patología. Y aquí el doctor Oscar Vázquez nos va a ayudar. Pues Sí, muchas gracias. voy a estar al pendiente de los comentarios para seleccionar algún tema de lo que escriban. O dudas que le quedaron de esto, también aquí escríbanlo. Y pues nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias, Doc. Un abrazote a esta Ciudad de México. Cuídate mucho, nos vemos. Adiós, suscríbanse y síganlo en sus redes sociales. Ah, Bye. por cierto, felicidades por tus 100,000. Ay, sí, gracias. Estoy muy ¿Fue feliz. hoy, no? ¿Justo hoy o ayer que llegaste a los... Ayer, sí, muchas ayer. felicidades. Ay, Ya muchas ves, gracias, Doc. estás logrando un buen de seguidores y esperemos que con estas dinámicas llegues a, no sé, al millón. A 100 millones. Exacto.
Sí, sí, Mínimo sí. ahorita llegar al millón. Ok, sí, me gusta porque pues está creciendo de forma orgánica y me gusta porque a fin de cuentas es como un canal muy científico, que es lo que me gusta. Invito a personas y especialistas como ustedes que lo nutren mucho y lo hacen como más científico y temas que yo no manejo y que muchos nos informamos. Yo de paso aprendo cosas como hoy. Así es que muchas gracias a todos los que se suscriben. Síganse suscribiendo. Muchas gracias, Doc. Un abrazote. Cuídate mucho, un gusto. Hasta luego. Bye.